Muy buenos días, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos este día, martes 28 de abril, saludándote e invitándote a hablar sobre sexualidad, en particular sobre un tema del que a los papás, a las mamás, sí nos inquieta, porque escuchamos abuso sexual infantil. Lo relacionamos con nuestros hijos y entonces cambiamos el tema y decimos, no, vamos mejor a hablar de otra cosa porque esto es muy duro, es muy fuerte, pero necesitamos hablar, hay que romper el silencio en muchos temas y este es uno de los que hay que justamente atrevernos a hablar. Sobre todo porque en estos casos de abuso sexual infantil es donde entendemos que cualquier niño o niña estaría expuesto, porque hay, en este caso, adultos que pudieran estar cerca de estos niños inocentes, que si no tienen información, si nadie les ha... Mira, no, yo creo que el programa de hoy nos va a servir para, sobre todo para quitarnos esta preocupación de que si le hablo, creo que va a ser peor, mejor no digo nada. Cuando en realidad el tema también nos lleva a hablar de autoestima, nos lleva a hablar de todo este cariño que tenemos por los niños y que a fin de cuentas nuestra labor, una de las más importantes como padres de familia, es la de protegerlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo estás protegiendo a tus hijos? Previniendo con ello un abuso sexual infantil. Bueno, hoy nos va a ayudar Carlota Tello, que es especialista en este tema, no solo de la psicología, sino también de la sexualidad, y que la Fundación Paz, que está precisamente haciendo todo un trabajo importante por difundir toda la información importante sobre el tema de la prevención del abuso sexual infantil y que a través de este programa también una vez por mes nos asiste en este tema. Hoy hablaremos con ella. Bienvenida, Carlota, ¿cómo estás? Gracias, pues muy bien, estoy muy bien, buenos días. Yo Gracias sé que es un tema difícil para los papás. ¿Es por la sexualidad o es por el miedo a que a mis hijos les pase? Las dos cosas. Yo creo que es una muy buena pregunta con la que inicias porque finalmente sabemos que no está instalada la educación sexual en México, no está instalada, falta mucho que hacer, ¿no? Yo creo que desde 1996 con la reforma educativa aquella donde se metió obligatoriamente el tema de la sexualidad en quinto y sexto de primaria, pues se ha venido trabajando mucho, capacitando a los maestros, capacitando a los padres y madres de familia, que en las reuniones de escuela para padres, que no debería de llamarse así, se debería de llamar escuela para madres, porque son las madres las que acuden. Los papás siempre tienen otros pretextos, entre ellos el trabajo. Algunas veces no es pretexto, pues no les estoy tirando, pero yo acudo muchísimo a diferentes escuelas públicas y privadas a hablar en escuela para padres precisamente de estos temas y siempre veo a las mamás. Las mamás son las cercanas, las interesadas, las que están dando la pauta de la educación sexual dentro de la casa. Y me parece muy bien, pero si existe el papá, ¿sí? Tenemos 42% de familias diversas en Jalisco, pero si hay papá dentro de la casa, pues que también el papá debería de escuchar estas cosas y a él le corresponden algunos temas, como lo vamos a decir a continuación, ¿no? Entonces, por un lado, la falta de educación sexual. Por otro lado, nos da muchísimo miedo el tema, es un tema demasiado doloroso. Bueno, y lo vamos a tener aquí, aunque sea demasiado doloroso, porque tenemos que hablar, el asunto es ese, ¿no? Sí. Vamos previniendo, blindando, como lo dice Paz, a niñas y a niños contra el abuso sexual infantil. Después de la pausa comercial queremos escucharte. ¿Tú qué opinas sobre el tema? Después de la pausa regresamos. Abuso sexual infantil, pero lo más importante de nuestro programa de hoy es cómo prevenirlo. Claro. ¿El abuso sexual infantil se esconde, digamos que se camuflajea? ¿Qué es lo más grave del abuso sexual infantil? Yo creo que sí se camuflajea definitivamente porque las estadísticas nos dicen que el abuso sexual infantil es perpetrado dentro de los hogares, o sea, se da dentro de los hogares, se da a partir de alguien muy cercano, ya sea un familiar o alguien que el niño conoce o que tiene mucha confianza con los papás. Entonces, claro que se camuflajea. Y lo más interesante que les podemos decir hoy es que el abuso sexual, su leal amigo, ¿sí? Quien lo protege y todo, es por un lado la ignorancia y por otro lado el silencio. Cuando no sabemos acerca de esto o no queremos saber por lo doloroso que es, como habíamos dicho en el espacio anterior, nosotros no queremos saber sobre el abuso sexual porque es un tema que duele demasiado.
no nos gustaría que ningún niño ni ninguna niña, aunque no sean nuestros hijos, sea tocado. Porque nosotros tenemos una sexualidad adulta y nos imaginamos peores cosas de lo que realmente está pasando. Esto no quita ni justifica que entonces, pues no se preocupen, ¿no? Porque en los niños no se vive como en los adultos, entonces ya nadie nos preocupamos. No es eso. Lo que quiero decir es que cuando nosotros nos enteramos de un abuso sexual, se ponen a trabajar en nuestra mente un montón de memorias, de hechos que nos han sucedido, de historias que nos han compartido, y entonces es una gran cantidad de conceptos y de miedos y de angustias y de temores tremendos acerca de esto. Entonces, antes de darnos cuenta realmente lo que sucedió con el niño que lo está revelando, ya se pusieron a trabajar en nosotros un montón de cosas que no tienen que ver con ese niño. ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría mucho que pudiéramos hacer un ejercicio de, ante una revelación, primero, ante este tema, por favor, estén muy atentos a lo que vamos a decir, porque les vamos a dar tips específicos para prevenir el abuso sexual, para blindar a su familia. En segundo lugar, que estemos como muy atentos a la revelación de algún niño. Puede ser tu hijo o puede ser alguien que tiene confianza en ti. De estas redes sociales que los niños van creando, a lo mejor es un amiguito de tu hijo el que te revela esto. Entonces, ante la revelación, lo primero que tienes que hacer es escuchar con atención qué te está diciendo y tratarte de poner en sus zapatos. ¿Qué quiere decir esto? Ser muy empática, estar protegiéndolo, estar ofreciendo confianza para que el niño te diga, o la niña pues te diga, qué es lo que sucedió realmente, antes de que pongas a trabajar todo ese mecanismo tremendo en tu mente. Lo que se sabe de abuso sexual infantil ha sido revelado por los mismos niños, jóvenes y adultos que lo han padecido. Sí, eso es lo que sabemos, exactamente. ¿Qué se sabe? ¿Qué ocurre en la casa? Nos acabas de decir. Sí. Que es muy común que sea alguien que ya había conocido este joven, niña o adolescente. Que ya tiene confianza con los papás de ese niño o niña, que ya entra y sale de esa casa, que es casi un miembro más de la familia, o es un miembro de la familia, y ¿no? Supongo puede ser un tío, que en esa diversidad sí. de la que nos hablas también existen las formas tan distintas, claro. O los grados, ¿podría hablarse? Pues sí, sí, puede ser grados, pero mira, generalmente dividimos el abuso sexual en dos, el directo y el indirecto. El directo, pues van a ser tocamientos, acercamientos, besos donde no se debe, etcétera, ¿no? Insinuaciones. Pues no, porque insinuaciones sin tocamiento ya sería el indirecto. Okay. Si son insinuaciones, si es mostrarle pornografía, si es mostrarle el cuerpo desnudo, si es ver su cuerpo desnudo, aunque el otro no quiera, pero verlo sin tocarlo, eso es abuso sexual indirecto. Bien. Y va a ser igual o sea, va a generar el trauma, igual un tocamiento que un abuso sexual indirecto. La violación la dejamos en otro grado, ¿no? Bien. Mucho más severo, pero un tocamiento, por ejemplo, puede generar un daño muy psicológico muy fuerte en ese niño, ¿sí? Y también mirarlo desnudo. Imagínate desnudarlo y empezarlo a mirar, ¿no? Entonces él también va a tener una lastimadura emocional muy fuerte. Sí, o exhibirse como adulto frente a los ojos de un niño. Claro. A Porque ver, quiero que me veas. Obligando a que te vea. Ajá. Fíjate que el asunto del abuso sexual es un asunto de poder. Es un asunto donde alguien somete a otro. Y generalmente un adulto o un adolescente va a tener más poder porque tiene más información que un niño o una niña. Entonces tiene con qué someterlo, tiene con qué chantajearlo, tiene con qué manipularlo. Probablemente le diga que lo ama o que ha despertado en él una sensación distinta, etcétera. Y entonces, como nuestros niños de repente están viendo un montón de novelas y de pues algunos programas que no son aptos para ellos y esto, pues se les hace fácil caer en el juego, ¿no? Y a lo mejor empiezan jugando y el otro pues realmente va a llegar a lastimarlo mucho emocionalmente. Supongo que si son adultos que están cerca de estos niños, los conocen y también ubican cuáles son las necesidades de ese niño, claro, ¿no? Claro, totalmente. Si esa niña o ese niño, pues
realmente no tiene mucha vigilancia, Ujú. no tiene un adulto así como, o una figura muy fuerte cercana a él o a Claro. ella, Ujú. que se sabe, porque pues tú lo ves cuando los están cuidando y Ujú. los ves cuando no los están cuidando. Claro. ¿Qué vínculos tiene ese niño, no? Aprovechan eso. Ujú. Claro, Sí, claro. hacen empatía con el niño, Ujú. le ofrecen quizá lo que le falta, Ajá. compañía, Compañía, palabras afecto. lindas, Ajá. porque tú decías, bueno, puede Sí. ser que hasta le haga sentir bien. Ujú. De hecho, ¿no? Al principio el niño empieza a caer en ese juego porque se siente bien, se siente atendido, se siente mirado, a lo mejor no es mirado en su familia por X razón, ¿no? Se siente pues que hay alguien que le está haciendo caso. Entonces es importante para ese niño, oye, pues sí, claro, Aquí sí claro, me ven, aquí sí me ven, esta aquí sí me persona miran, sí me ve. entonces pues seguramente sí me quiere, Porque ¿no? probablemente, no lo sé, tú dime, Ujú. empieza también a acercarse ese adulto que tiene estas intenciones Ajá. y no es que inmediatamente No, se quite la ropa no, y le no. diga al niño, veme, ¿no? Ujú. Sino se lo empieza a ganar. Sí, exactamente, va poco a poco, Ujú. pasito a pasito ganando la confianza del niño. Ujú. Cuando de repente ya lo toca o se muestra desnudo o hace cualquiera de estas conductas, Ujú. pues es porque ya tiene suficiente confianza con el niño. Y entonces voltean los papeles, ¿no? Lo que los niños nos dicen es, pues es que era muy buena persona, es que mi tío siempre me llevaba, me quería, me daba dulces, me llevaba al cine, me traía y mis papás siempre decían que yo era su chiqueada, por ejemplo, que yo era su consentida. Entonces yo sí sentía que me quería mucho, pero de repente pues me empezó a tocar y entonces yo no entendía eso, ¿no? Por O ejemplo, sea, hay una confusión hay mucha confusión. Ujú. porque ¿qué sucede con la mente del niño frente a situaciones como esta que para la que no está preparado? Sí, no tienen ni la madurez emocional ni la madurez cerebral, no, su cerebrito todavía está muy inmaduro Ujú. como para tener las conexiones cognitivas necesarias para entender lo que está sucediendo o para defenderse en ese momento, cuando inicia el tocamiento, ¿no? No puede hacerlo, ¿por qué? Pues porque esta persona ya ganó su confianza. Entonces esto le produce muchísima confusión, no se lo puedo explicar y es una de las razones por las que calla. Si ni siquiera tiene palabras para decir lo que está sucediendo, pues ¿cómo lo dice? Y Mamá, estoy además, confundido, ajá, ¿de qué? y, Ay, pues no sé, ¿sí sabes? y hay una amenaza, tú hablabas de poder hace un momento. Claro. O sea, Ujú. también si de por sí ya existe una amenaza Sí, donde te están ordenando no decirle a nadie lo que claro, acabas de ver, lo que acaba de pasar, lo que te acabo de decir, el chantaje emocional del que claro. es objeto es el primer, una de las primeras violaciones, ¿no? Así es. Hablamos mucho con los niños de los secretos. Okay. Sí, hay secretos que nos hacen bien y hay secretos que nos causan confusión. No hablamos de secretos malos ni de secretos buenos porque entonces los confundimos más, sino que hay secretos en donde vamos a guardar el secreto para darle un regalo de cumpleaños a tu papá. Ajá. Ah, pues qué chido, ¿no? Ajá. Porque eso me hace sentir bien. Y veo a mi papá y digo, híjole, ni se lo espera, ¿no? Ahorita Qué me padre. platicas de los ¿Ok? otros secretos, porque Claro vamos a que ir a una sí. pausa comercial y regresamos. Estás en Club de Mamás de Radio Mujer. Niños, ahorita que estamos hablando del abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, comunicando también adecuadamente, porque sé que eso nos preocupa, a qué edad, cómo le digo, vamos a seguir con este tema, pero justo con el asunto de lo que los niños reciben, que no necesariamente son de los padres como contenidos, hay una información que habla de el promedio de horas que los niños y niñas ven de televisión por día y aparentemente sigue estando sobre las 4 horas y media de televisión al día. Justo que nada más estar hablando de televisión, todavía no se ha sumado a esto lo que ya otras organizaciones como las que miden todo el tema de internet y el uso de los mexicanos a este tema de las nuevas tecnologías, nada más hablando de televisión, en donde los niños ven películas que no son para niños, en donde ven telenovelas con contenidos que no están diseñados para ellos. Bueno, el Consejo de Audiencias, que es el que hace este estudio, destacó que el 81% de los niños ven la televisión sin la supervisión de un adulto. Y están dando también estadísticas acerca de estas 4 horas, 34 minutos diarios, de cómo es una tendencia
que ya se mantiene desde hace más de 7 años y que además de esos programas de televisión que ven los niños en esas 4 horas y media del día, no están diseñados para ellos. Sí, existen caricaturas, tú le puedes cambiar por la tarde a los canales de televisión y te vas a encontrar caricaturas. Que el hecho de que sean dibujos animados tampoco te garantiza que estén diseñados para adultos, para niños esos programas, porque ya se ha incursionado en los dibujos animados que son con contenido de adultos. Pues ahí están Los Simpson, está South Park, hay muchos que están incluso a horarios que uno pensaría son para niños y que la información y los contenidos, hasta los mismos, las mismas animaciones, los mismos dibujos, sin que tengan que decir nada, no son aptos para los niños, ¿no? El tema es, creo, de todo esto, lo más interesante y la reflexión para nosotros es, ¿estás supervisando lo que tus hijos ven? ¿Sabes cuáles son los programas que les gustan? Porque estudios y estudios sobre programación infantil, sobre radio, televisión, estarán siempre interesantes para todos, porque generalmente los hacen televisoras o los hacen digamos que institutos que están midiendo también el impacto muchas veces de la mercadotecnia, pero aquí el tema del público infantil es tema de papá y mamá, ¿sí? O sea, yo que tengo hijos, yo que tengo sobrinos que luego se quedan en mi casa y que se me hace muy fácil, ay, pues vete a ver la tele mientras yo termino aquí de preparar la comida. Ver la tele, ¿qué significa para tus hijos? ¿Cuáles son los programas que están viendo? Te invito a que nos digas ahora que estamos hablando sobre abuso sexual infantil, probablemente en esos programas ya tengan alguna información que pueda ser una de riesgo o al contrario, que pueda servir de prevención. Yo no sé si estos temas ya también se estén tratando en las telenovelas y de qué manera. Así que hoy vamos a retomar el tema del abuso sexual infantil. Carlota Tello, que está aquí con nosotros, nos venía platicando de los secretos y de esos de los que, por supuesto, hay que tener en cuenta que se deben comunicar. Claro, sí. Platicando de secretos, bueno, hay que platicar de varias cosas. Una de ellas es esto. Generalmente el abusador manipula este secreto diciendo, bueno, pero es que tú y yo nos queremos mucho, yo siempre te he querido mucho y entonces lo que hacemos tú y yo va a quedar entre tú y yo, vamos a guardar el secreto. Pero es un secreto que causa confusión, porque los niños son niños, pero no son tontos. Serán inocentes, pero también sienten y sienten peligro. Tenemos estas emociones dentro de nuestro cerebro en lo más profundo que nos avisan cuando hay un peligro y tener cerca a un abusador seguramente le va a provocar algún tipo de ansiedad o de confusión. Entonces solamente hablar de esto significa protegerlo muchísimo. Hay secretos, pues secretos que nos dan alegría, que no nos confunden, como les decía, bueno, a lo mejor va a ser cumpleaños de un hermano o de alguien de la familia que le estamos queriendo hacer una fiestita sorpresa y entonces lo comunicamos en la familia que no se entere esa persona y es un secreto que te da mucha alegría, ¿no? Que te da una expectativa de, ay, qué cara va a poner a la hora que le cantemos las mañanitas y que a lo mejor él cree que nadie nos estamos acordando, pero a la hora de la hora vamos a llegar y lo vamos a despertar con las mañanitas o le vamos a dar un pastel a mediodía o en fin. Ese secreto, fíjense cómo nos puede generar como mucha ilusión y felicidad. Sin embargo, un secreto de que yo te toco y tú me tocas y eso lo tenemos que guardar porque tú y yo nos queremos, pues va a causar confusión en el niño. Entonces decirle al niño cualquier secreto o cualquier cosa que te pida, no importa quién, que te cause confusión o que no sepas qué hacer o que te dé ansiedad, inmediatamente dímelo, ¿no? Como mamá. Uh-huh. El programa de hoy lo queremos como atesorar en ese sentido que tú mencionabas de lo práctico, los tips, lo que les debemos decir. Así es. Uh-huh. Yo recuerdo aquella campaña donde no digas nada, ojo, mucho ojo. Y no decías nada, no decía nada. O sea, te alertaban de algo que no sabías exactamente qué era y entonces el mensaje. Yo como comunicadora veo que no estaba llegando. Causabas miedo, pero no le decías. ¿Qué puedes hablar con tus hijos al respecto? Hoy tenemos quizá la posibilidad en los medios de hablar más claramente, de decir por su nombre, abuso sexual infantil, ocurre así, se sabe esto. ¿Cuál es la recomendación en este caso como Fundación Paz y Carlota con tu especialidad para los papás que quieren
comunicarle a su hijo, pero que tienen ese temor. Sí, Aquí claro. lo acabas de decir con esto, ¿no? Ajá. Decirle claramente, si alguien te pide Que guardes un secreto, que guardes un secreto, que te hace sentir incómodo, confuso, que te da cierta ansiedad, por favor, no, dímelo. Inmediatamente dímelo, ¿no? Pero para esto tiene que ser un proceso, Clau, también. sí. Porque yo empiezo con una vinculación grande con mis hijos e hijas, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que estoy con ellos, que les doy tiempo de calidad, que les enseño cuáles son las partes de su cuerpo de la misma manera como enseño a cuidar sus manos y sus ojos, también les enseño a cuidar sus genitales, que les digo por su nombre y que le digo que es un niño muy valioso o una niña muy valiosa, ¿sí? Y que va a estar conmigo y yo le voy a tener que proteger y yo le voy a tener que dar todo lo que, las herramientas que necesite para cuando no esté conmigo, ¿no? Entonces, desde muy chiquitos es muy importante como ir dotándolos de estas herramientas que son herramientas para la vida y entre ellas está pues la autoestima, es súper importante, que se sienta importante y que sienta que este cuerpo es él. O sea, no somos distintos a nuestro cuerpo. Durante décadas nos ha dado miedo hablar del cuerpo. Ya estuvo suave, ¿no? Ya, yo creo que nuestro cuerpo es a través del que vivimos. Entonces mi cuerpo soy yo. No mi cuerpo es uno y yo soy otra, sino mi cuerpo soy yo. Y los niños tienen que cuidar su cuerpo sabiendo que son ellos mismos en su cuerpo, ¿sí? Otra cosa importante es cuando estás con alguien más, ¿de qué manera estás? ¿No? ¿A qué juegas? ¿Qué sí se vale y qué no se vale? Que cuando tú sientes que tu tío te da un masajito en la cabeza así, simpático, pues no pasa nada, ¿no? Pero hay personas que se acercan a ti, que te quieren abrazar y que tú sientes que la piel se te pone chinita y no te sientes cómodo, no te sientes a gusto. Bueno, aléjate de ahí y entonces dímelo, ¿sí? Pero tenemos que enseñar a nuestros niños a hablar de sus sensaciones y de sus emociones, que las reconozcan y que no tienen ninguna obligación de sentirse incómodos junto a alguien más, ¿no? Nacimos para ser felices, ¿no? Y las mamás y los papás tenemos solo una obligación, hacer a nuestros hijos felices. Y eso implica cuidarlos y darles todas las habilidades para que realmente sean personas que se desarrollen pues con un desarrollo pleno, sin limitaciones, sin ataduras de este tipo. O sea, hemos visto tantos casos, Clau, que a veces yo no sé si vamos por el camino correcto o no. Me encantaría que me dijeran, mira, yo ya puse en práctica esto, hablamos con muchísimas mamás y papás, es un tema del que tenemos muy poco tiempo hablando así de claro como lo estamos haciendo, como tú decías, y seguimos viendo casos y seguimos viendo casos y de repente es abrumador, pues, es abrumador y es doloroso. Para nosotros terapeutas también es muy doloroso que sigan existiendo estos casos. Entonces yo les haría un llamado muy especial el día de hoy a las mamás y a los papás que estén muy cerca de sus hijos, que no les dé miedo el tema de la sexualidad, no les dé miedo, por favor. Es un tema que hace ciudadanía, que hace derechos humanos, que hace que los niños se protejan a sí mismos, que hace personas responsables. Si cada uno de nosotros cuidamos nuestro cuerpo, vamos a tener mejores relaciones interpersonales. Con esto nos vamos a quedar y además te tenemos una muy buena noticia, una primicia de la que te vas a enterar aquí en nuestro programa, que muy pronto vas a poder disfrutar en Radio Mujer. Quédate con nosotros, después de la pausa regresamos. Está Jessica Orozco recibiendo tus llamadas y tu comunicación. Gracias a las mamás que están atrevidas escuchando el programa y si se quieren atrever más a darnos su opinión. Yo sé que a veces estos programas son para estar con el oído atento, subirle al volumen, comprender, tomar nota y pues tal cual, compartirlo, platicarlo, quizá primero en cortito con quien más confianza tenemos, con quien más cerca estamos, pero después abrirlo. Yo creo que hoy
tenemos la posibilidad de comunicarnos de muchas maneras y por eso es que también te invito a que si nos estás escuchando por internet, te sumes a nuestra sala de chat y por ahí puedas escribir. Es más, puedes desde el anonimato, te cambias el nombre y ahí nos escribes que te llamas ahora Lupita y nos cuentas lo que quieras y nos preguntas, en este caso, aprovechando que tenemos un especialista aquí hoy con nosotros y que ahorita nos van a dar los datos de la Fundación Paz y de estas asociaciones que se unen justo para la divulgación de estos temas y la prevención del abuso sexual infantil. Bienvenidos por www.radiomujer.com.mx. También puedes entrar a nuestro Facebook, puedes enviarnos un WhatsApp si utilizas tu teléfono y estás enviando mensajes de texto y quieres participar también con nosotros. 333-822-3208 es el número para que lo incluyas entre tus contactos. Lo repito, es la cabina de Radio Mujer, es un número de celular, es nuestro WhatsApp 333-822-3208. La Fundación Paz hace prevención del abuso sexual infantil y de ahí es de donde surge la información que nos está compartiendo Carlota. Carlota, ¿ustedes tienen apoyo psicológico? Sí, también. Sí, tanto a los adultos. A los adultos y a los niños. Ajá. Sí, cuando hay un niño que está siendo tocado, que está siendo abusado, pues es necesario tratarlo. Para que ese trauma, si ya es que inició, pues tratar de limitarlo lo más que se pueda y que ese niño pueda vivir sano y sin esas ataduras, ¿no? Uh-huh. De estas lastimaduras emocionales. Pero también se nos hace muy importante tratar a los papás. Entonces muchas veces tengo yo a los niños y alguien más está viendo a los papás, ¿no? En el mismo momento para que no tengan que emplear demasiado tiempo y luego ir a veces ellos y a veces los niños y así. A lo mejor en el momento, o yo estoy con los papás y alguien más está con los niños, ¿no? Yo creo que sí es muy importante por lo que te decía, porque generalmente nosotros como adultos vamos a tener mucho miedo de este tema porque ya tenemos una sexualidad adulta, ¿no? Entonces es mucho más compleja. En los niños, si son atendidos lo más pronto posible, pues los niños van a estar bien y va a ser una experiencia de aprendizaje en donde no vuelva a suceder por este aprendizaje. O sea, en lugar de que sean niños más vulnerables, un niño que ha sido tocado, que se lleva a un psicólogo experto en el tema, va a ser un niño mucho más fuerte. Entonces tenemos que, no tenemos que sufrir demasiado, pues. Ok, sí, mi niño ha sido tocado, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues llevarlo para que eso se convierta en una experiencia de aprendizaje, no le vuelva a pasar mucho más, y también se vuelva un niño más fuerte. Ajá, ante las adversidades, ante lo que va a tener enfrente de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, ¿cómo te digo? Tenemos que mirarlo de otra manera. No podemos mirarlo ni desde la victimez. No son víctimas nuestros niños, son personas y son personas con todos los derechos. Entonces, desde ahí tenemos que dar como muchas posibilidades de crecimiento. Y eso es lo que queremos convertir el abuso sexual. Uh-huh. Lo relevante y que lo mencionaste en el anterior bloque fue algo que sonaba muy sencillo, como muy cercano a los papás, este tema de la construcción de la autoestima de los niños, quererlos, protegerlos, estar cerquita, platicar con ellos. No parece complicado, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Si tú lo pones en la lista de lo que hay que hacer para prevenir abuso sexual infantil, pues es lo que hay que hacer para prevenir adicciones y para prevenir que sea infeliz. Uh-huh. O sea, el tema es entonces, probablemente ya estamos haciendo mucho o ya lo estamos haciendo bien los papás. ¿No habría algo en específico que hacer con respecto al abuso sexual infantil? Si bien podría ser el tema de hablar de la sexualidad libremente entre nosotros o revisar qué tal andamos como adultos. Claro. Con el tema o con los temas. ¿Qué mitos manejamos? ¿Qué nos pasó de chicos, no? ¿De qué me da miedo hablar? ¿De qué me da miedo hablar? Todas esas cosas, pues sí, la educación sexual, ¿no? La educación sexual integral tiene que ser como la base de todo esto. Uh-huh. Y la educación sexual integral no se da sino en una base de autoestima, de asertividad, de toma de conciencia, ¿no? Uh-huh. De querer tu cuerpo. O sea, esa es la base. Y luego la educación sexual. Y de ahí en adelante, bueno, pues vamos a empezar a generar estas habilidades en los niños para que hable, para que nos tengan confianza. Pero como decía en un principio, ¿no, Clau? Es un proceso.
no se vale que nada más, ¿cuándo le debo decir a mi niño esto? Y entonces sentarte con el niño y decírselo así, no va a servir para nada, al contrario, lo vas a asustar. Tiene que ser paulatinamente, tiene que ser progresivamente y irle dando más información acerca de cómo es la vida, ¿no? Ajá. Y tampoco se vale que se cuide de todo mundo y meterle miedo y decirle que cualquier persona que tenga enfrente puede ser un abusador. No se vale eso. Sí, porque de No, entrada no, no. el primer dato que tú ofreces es el familiar. común, el común en el tema del abuso sexual es que está cerca de casa, es que puede ser algún amigo o familiar, pues es inevitable que uno piense, ¿quién podría ser en mi caso, en mi familia, no? Porque pues está el abuelo, está el tío, está la prima, está la novia, del sobrino que luego viene a visitarnos, está la vecina con sus hijos grandes, más grandes que los míos. O sea, realmente empiezas a ver, pero no puedes dudar de toda la gente. No puedes. Ni puedes enseñarle a tu hijo a que le tenga miedo a toda la gente. No, las personas en general son buenas, somos buenas todas las personas. Que de repente tenemos algunas conductas que no podemos controlar, pues también eso es cierto. Y esas conductas pueden originar en tu hijo o en tu hija algunos problemas. O sea, ¿cuántas veces hemos visto un tío que le enseña a fumar a un niño de 5 años, por ejemplo? Dale una fumadita. O se está tomando una cerveza y llega el niño, ¿qué es eso? Pues una cerveza, ¿quieres? Y le da cerveza. O sea, son estas conductas que de repente se nos hace fácil, ¿no? Que están los niños socialmente ahí, aceptadas, socialmente aceptadas, es lo mismo, un abrazo en donde tengo un deseo sexual y pues se me hace fácil tomar al niño, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños han sido objetos toda la vida, toda la historia, y ¿cómo, desde cuándo los niños son personas o desde cuándo los niños deciden o no? Entonces, en familias donde existe el machismo, donde existe una cultura patriarcal, donde los niños no son personas, donde los niños es obvio que no entienden, ¿no? Hay muchas familias que creen eso, pues entonces los niños son tomados así. Pues esto que acabas de decir, me parece que sería un buen inicio, comenzar a reflexionar si en mi casa, en mi familia, más bien realmente estoy tomando a esta niña o niño en cuenta como un ser humano. Así es. Que tiene por derecho nuestros oídos para escucharle cuando él o ella vayan a decir algo, porque en efecto hay familias donde pues el niño o la niña no puede decir nada, o más bien nadie lo escucha. O habla, pero nadie le hace caso. Ay, cállate. Sí, claro. ¿Sí? O sea, tú ni digas. Si es que alguien tiene para decirle a quien en realidad ni siquiera está cercano a estos niños, convendría comenzar por ahí, ¿no? Claro, yo creo que más que estarnos preocupando de quién puede ser un abusador en mi casa, tendríamos que estarnos preocupando por qué tipo de vínculos estoy creando con mis hijos. Son vínculos seguros, vínculos de confianza. Sé que en cualquier momento que mi hijo esté en una dificultad, lo primero que va a hacer es hablarme, gritarme o llamarme por teléfono, dependiendo de la edad. Ahora los chiquillos desde los 7, 8 años ya traen teléfono. Entonces, o no. O cómo está mi relación con ellos, de qué manera los estoy educando con una educación asertiva o les estoy educando con una educación de miedo. Entonces yo creo que eso sí nos debería preocupar y ocupar para crear niños más felices, más sanos y que tengan habilidades para la vida, ¿no? Pues yo creo que con eso terminamos, Carlota, porque Muy bien. se termina el programa, pero la buena noticia es que van a poder escuchar a Carlota Tello, especialista en estos temas de sexualidad y de psicología, en un programa consentido, en un horario consentido, a partir del día 11 de mayo, Carlota. Sí. Bienvenida al equipo de Radio Muchas Mujer. muchas gracias. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Estará conduciendo tu programa Más de Uno a las 7 de la noche. A las 7. De lunes a viernes, con invitados que también seguro estarán de lujo y con temas que también levantarán ámpula, estoy segura. Que te vaya muy bien, Carlota. Muchas gracias a Mamás, todos. corran la voz para que la puedan escuchar a las 7 de la noche con este y otros temas. No creas que nada más van a tratar abuso sexual infantil, van a hablar de pareja, van a hablar de mujeres, de hombres, de matrimonio, de noviazgo, de las relaciones con
con los papás, de cuando éramos chiquitos, de ahora que somos grandes, de los abuelos, adolescentes, para que la sintonicen a partir del 11 de mayo en esta frecuencia Radio Mujer 1040 de amplitud modulada. Así nos vamos con el programa que tenemos para ti a continuación, que es De la canasta a tu mesa con Leti de Huerta. Escúchanos, mañana también tendremos un programa interesante en miércoles de mamás aquí, y mientras tanto síguenos por nuestra página de Facebook. Yo soy Claudia Caballero, en nombre de todos mis amigos y compañeros, te deseo un excelente día. Hoy, martes 28 de abril, felicidades.